Hola, profe. Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. ¿Me escucha bien? Profe, Mande. ¿puedo ir a dejar mi cuchara? Rápido. ¿Mandé? Sí, rápido. Ah, no. ¿Sí se escucha bien? Buenos días. Buenos días. ¿Escucha bien? Sí, más o menos. Sí. Bueno, pues recordemos que la semana pasada eran semanas de evaluaciones. En el caso de secundaria prepa, bueno, en el caso más bien de preparatoria, bueno, era correspondiente al tercer parcial. En el caso de ustedes, bueno, de tercer trimestre, ¿no? ¿Qué otra cosa? Entonces ya está, ya oficialmente, bueno, estaríamos nada más a un parcial de, pues, de terminar lo que es el ciclo escolar. ¿Va a Y haber examen, profe? bueno, recordemos que pues ya por parte de dirección tuvieron un comunicado, pues donde decía ¿cómo se llama? Pues que sí, quiero que pues que ya no íbamos a regresar al menos en este ciclo escolar a los salones de clase. Hasta, pues bueno, hasta nuevo aviso, ¿no? Este ciclo escolar, pues por lo tanto, como ya les había dicho antes, pues ya es oficialmente por parte del colegio que va a terminar de forma online. Ya, pues tendremos que concluir el papel. Entonces, también, bueno, como se podrán dar cuenta, pues no nos falta mucho por concluir también a nosotros. Nos faltan una tercia de temas, que son las que, bueno, pues vamos a trabajar en este parcial. Eh, de la parte del libro de funciones cuadráticas, pues sinceramente sí todavía nos faltan algunas páginas. Por ejemplo, el día de ayer, antier, bueno, la clase pasada nos quedamos en la 171. Sin embargo, pues esta lección termina mucho más adelante, es decir, termina hasta 172, 173, 74, hasta oficialmente termina hasta la 183. O sea, estaríamos diciendo de que de esa lección todavía nos faltan 10 hojas de libro. Sin embargo, bueno, en primera, pues recuerden que lo importante, al menos para mí, nunca ha sido siempre terminar los libros, ¿cierto? Digo, creo que eso ya lo aprendieron de mí desde mucho tiempo atrás. Eh, y por lo que he revisado de sus trabajos, de sus tareas, ojo, nada más las he revisado, ¿no? Todavía no les he puesto calificación, por eso es que a lo mejor algunos todavía no ven la calificación de su tarea. Nada más las he revisado así a grosso modo, pues veo que van bien, veo que pues sí le van entendiendo a la situación, y bueno, es lo que más me interesa, más que el progreso de que ya acabe el libro, el ver que vayan comprendiendo los conceptos importantes de esta temática. Entonces, veo que va muy bien, veo que le van entendiendo, entonces pues, no veo mayores complicaciones con ese tema, y por ende, bueno, pues me gustaría darme a la tarea de pues, prácticamente dedicarme a esas páginas, porque todavía nos faltan muchas, y continuar con el tema que sigue. Esto porque lo hago por dos. ¿Mandé? Bueno, esto lo hago por dos situaciones. Una, porque pues, como pueden ver, todavía nos faltan 10 hojas. Entonces, pues falta. Bueno, si yo me sigo hasta que terminemos esas hojas, pues yo creo que fácil, y me he hecho otras, tal vez, hasta 2 semanas, ¿no? O sea, hoy pongo que avance unas 3 y el próximo jueves otras 3 y tal vez el lunes y tal vez acabando hasta el próximo miércoles de la otra. Entonces, prefiero concluir ya con o seguir avanzando con lo demás para no rezagarnos en ese tema y estancarnos, ¿no?
También por el sentido de que, bueno, en el caso de ustedes, que son tercero de secundaria, pues ya no hay otra fecha donde yo los pueda ver, ¿no? O sea, desgraciadamente ya ni siquiera tal vez los vuelva yo a ver porque ya se van a ir a las diferentes preparatorias del sistema de Tlaxcala o afuera, no lo sé, y pues ya ni siquiera los voy a volver a ver como para poder decir, pues después lo retomamos cuando pasen de año, ¿no? Entonces prefiero avanzarlos para pues, no seguir estancados en ese tema y tal vez a largo plazo perjudicarlos, al final ya no vimos, ¿no? Entonces, para no hacerlo más de emoción, dejaríamos entonces pendientes esas. Ya si veo yo algo necesario que rescatar de ahí, pues bueno, como siempre, pues podemos ir y venir en los temas. Entonces, lo que nos toca el día de hoy, pues tiene que ver con algo muy sencillo, pero algo muy importante que no podemos dejar pasar. Es un tema primordial que ustedes necesitan, tanto para preparatoria como para un examen de admisión para preparatoria, y que necesitan saber para poder decir que cursaron tercero de secundaria, que pues es el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que relaciona los lados de un triángulo, que en este caso tiene que ser un tipo de triángulo específico, que es el triángulo rectángulo. Pues podemos asociar las medidas de sus lados a partir de esto. Entonces, espérame, perdón. Está cargando, está cargando. Está, ¿sí? Bueno, entonces, como les iba diciendo, el chiste de hoy es el teorema de Pitágoras. Ajá. Entonces, es un tema pues, importante, que pues la verdad sí es igual que muchas cosas de geometría que sí son importantes decir, ¿no? Entonces, el tema es teorema de Pitágoras. ¿Ah? Entonces, lo que nos dice este teorema, o este teorema, esta ley, es que, bueno, podemos relacionar los lados de un triángulo rectángulo mediante una relación específica y para cualquier triángulo rectángulo. Ojo que recordemos que los triángulos rectángulos, bueno, pues los ocupábamos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, cuando veíamos razones trigonométricas, y lo que nosotros teníamos dentro de las razones trigonométricas, pues era también triángulos rectángulos, ¿verdad? Pero aquí lo que nosotros vamos a tener, pues, va a ser con otro propósito. En las razones trigonométricas era relacionar los lados con los ángulos. Aquí no nos vamos a meter con los ángulos. Aquí nada más son las puras relaciones que existen en los lados. Ajá. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el siguiente triángulo rectángulo, ajá, este triángulo rectángulo, nosotros podemos decir que dentro de este triángulo rectángulo, pues tenemos dos catetos y una hipotenusa, ¿verdad? Donde A y B van a representar nuestros catetos. Ajá. Y recordemos que como de este lado está el ángulo de 90 grados, pues contrariamente al ángulo de 90 grados va a estar mi hipotenusa. Ajá. Entonces sería, la hipotenusa siempre va a ser el lado contrario a los 90 grados o bien el lado más grande, ¿no? Digo, y A y B pues puedes colocarlos de cualquier forma. O sea, yo aquí de forma a mi conveniencia, pues pongo de este lado A, de este lado B. Pero si tú de este lado pones A y de este lado pones B, no pasa. Siempre y cuando respetes el lugar de C. O sea, aquí el que importa más que nada es C. Si C lo pones donde no debe de ser, que es en la hipotenusa, entonces ahí sí ya estamos haciendo las cosas mal, ¿vale? Entonces, el C es el que manda, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya que tenemos ubicados, pues esos tres, pues recordemos que bajo ese contexto, entonces C vendría
hacer la hipotenusa. Los Y A y hipotenusa. B vendría a ser los catetos. Los catetos. Entonces, bajo esa idea, pues nosotros podemos establecer una relación de estos lados. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En palabras, eso es lo que dice un teorema de Pitágoras. Es un teorema porque es un resultado matemático, infalible, demostrado hace muchísimos años, y existen muchas formas de demostrar que es cierto. Y de Pitágoras, pues porque se le ocurrió a este señor Pitágoras, ¿vale? Entonces, en palabras, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En forma de expresión, pues dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En términos de expresión, pues C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada. Una expresión muy importante y sobre la cual, bueno, pues nosotros estamos trabajando. Entonces, a partir de esta relación del C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada, pues nosotros podemos encontrar algún lado del triángulo, siempre y cuando, claro, nosotros sepamos los otros dos, ¿no? Es decir, si yo conozco A y B, pues yo puedo calcular C. O si conozco C y A, yo puedo calcular B. Y si conozco C y B, yo puedo calcular A. Cuando yo quiero calcular C, pues simplemente uso la expresión así como está. Pero si yo quisiese calcular a lo mejor o A o B, pues nada más tengo que hacer un despeje previo en esa expresión y puedo resolver sin ningún problema. ¿Vale? Entonces eso no nos debe de limitar, ¿no? Hacemos un despejito y ya, ahí quedó, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa sería, en síntesis, lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Insisto, es un resultado que, bueno, existen muchas formas de demostrarlo. Las más comunes son dos, que es mediante la forma algebraica y la forma geométrica. En la siguiente clase, bueno, pues les voy a dar a la tarea de mostrarles un applet de, a lo mejor, cómo es la demostración de este teorema de Pitágoras para que quede más claro. Es decir, cómo podemos establecer, decir, pues que el cuadrado de la hipotenusa es lo mismo que si yo le saco el cuadrado a cada uno de los catetos, pues sumo, ¿no? Pero bueno, eso lo haré en la siguiente clase. Repito, una pequeña applet ahí donde se puede, ¿vale? Por el momento, bueno, nosotros vamos a creer que esto es cierto y lo que nos interesa pues, es poder ocupar este resultado para resolver ejercicios, ¿no? Donde pues los ejercicios tampoco son tan del otro mundo y lo único que necesitamos es pues saber ubicar bien las cosas para que si nosotros tenemos un contexto sepamos colocar bien dónde está el A, B y el C y resolver, ¿no? Recordemos que aquí ni siquiera tenemos los ángulos involucrados como lo hacíamos en razones trigonométricas. Es decir, no tengo que preocuparme por sacar ángulos o sacar cuestiones técnicas de seno, coseno, tangente, ¿no? Aquí nada más es los tres laditos. Entonces, ya que tenemos esto, pues pongamos algunos ejemplos de cómo se usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner dos figuras. Ajá. Nada más para que se dé una idea, ¿no? Recordemos que la figura, bueno, no tiene que estar siempre, en este caso, en una forma, ideal, ¿no? O sea, puede tener múltiples escenarios, ¿no? Entonces, espera, ya me equivoqué. La escritura. Entonces ahí tenemos un triángulo. Ahí tenemos, ¿no? Entonces les repito, la idea no es que siempre tengamos el triángulo ideal, puede estar diagonal,
puede estar algo inclinado, o sea, no necesariamente completamente bajo el esquema perfecto, ¿no? Pero bueno, nosotros lo podemos, en este caso, pues determinar. Entonces, bueno, con esto en mente, pues a lo mejor nosotros vamos a tener dos medidas específicas. A lo mejor, voy a decir que este vale 12 y que este vale 5. Obviamente yo el que quiero encontrar, pues es el que está vertical, ¿no? De este lado, a lo mejor este vale 13, este vale 9, y yo el que no sé es este, ¿vale? Bueno, es más, voy a cambiar. Este lado vale 9, este lado vale 8, ¿no? ¿Sale? Entonces yo lo único que tengo que ser capaz es de visualizar qué es lo que yo tengo y cómo lo voy a usar. Ajá. En este caso, por ejemplo, en el primero, digamos en el que tiene 5 y 12, aquí, bueno, pues es un triangulito y lo primero que debemos identificar es C. Entonces, C, ¿cuál sería? El 12. El 12, exactamente, ¿no? Muy fácil, bueno, pues yo observo que el C es el más largo, o recordemos que en este caso está contrario a los 90 grados, son 2. Y ya de ahí, pues yo a este le puedo decir que este es A y le puedo decir que este es B. Entonces, en este contexto, observen que yo lo que quiero buscar es A. Ajá. Entonces, como lo que yo quiero buscar es A, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar mi fórmula del teorema de Pitágoras, ajá, y primeramente, antes de poder trabajar con ella, tengo que hacer un despeje, ajá, porque yo el que quiero encontrar es A más no C. Entonces despejamos. De este caso, observemos, como yo quiero saber A, es decir, este es el que me tiene que quedar despejado. Entonces, este B, de este lado está sumando, del otro lado pasa Restando. restando. Entonces queda C cuadrada menos B cuadrada Menos B. igual a A cuadrada, ¿vale? Y después recordemos que yo no quiero A cuadrada, yo quiero A nada más. A. Entonces, ¿qué le hacemos? mm, ¿Cómo me deshago de ese cuadrado? ¿Sacando qué? con una raíz, ¿no? Exactamente. Entonces, al sacar raíz, yo me deshago de ese cuadrado y ya me queda, ¿no? Entonces, esta expresión es la que yo voy a usar para calcular. Es decir, sustituyo los datos, ¿no? Aquí yo tengo que A es igual a la raíz de C, pero C en este caso vale 12, entonces sería 12 al cuadrado. Menos el valor de B, que B vale 5, pero al cuadrado, ¿sí? Ajá, ¿vale? Entonces nada más estoy vaciando C, que es 12, 12 al cuadrado, menos B, B vale 5, 5 al cuadrado. Hacemos las cuentas, ¿no? En este caso tenemos que elevar pues, 12 al cuadrado, que son 144, ¿no? Y del otro lado tenemos 5 al cuadrado, pues que son 25, ¿no? Ahí vamos bien, puras cuentas, ¿no? Después al 144 le tengo que restar 25, que eso es 119. Y ya por último, pues le tengo que sacar la raíz cuadrada al 119. Entonces esto resulta ser 10.9087. Y ya está, ¿no? Entonces, para que ese triángulo sea cierto en la vida real, para que ese triángulo tenga esa estructura, esas medidas, para que exista en nuestro mundo físico, pues debe de cumplir que A debe de valer 10.90. Pues casi 11, ¿no? Vale, casi, pero no podemos redondear, ¿sí? ¿Vale? ¿Dudas de este problema? No, creo que no. Está fácil, ¿no? En el segundo, problema, voy a hacer una separación. ¿Vale? En el segundo problema, ¿qué tenemos? ¿Quién sería C, quién sería A y quién sería B? C es el faltante. Nada más sería A el 9 y B el 11. Muy bien. Entonces ya ubicamos lo mismo, ¿no? El ángulo recto es este, el que está contrario es C, es el lado más grande y es el que nos falta. Y ya después, pues A puede ser 9 y B puede ser 11. Entonces aquí, como el que yo quiero encontrar es C, pues ni siquiera tengo que despejar, ¿verdad? O sea, en el teorema de Pitágoras, pues C ya está igualado a lo del otro lado.
Ya no tengo que despejar. Ya lo único que hago es sacarle raíz cuadrada, ¿no? Para deshacerme del cuadrado de la celda. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Y ya de ahí pura sustitución, ¿no? C igual a la raíz de A, pero A vale 9, más B, pero B vale 11, al cuadrado. Ajá. Luego de ahí, pues 9 al cuadrado son 81, más 11 al cuadrado, 121. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ujú. Luego de ahí, pues tenemos que sumar, ¿verdad? 81 más 121, 202. Ajá, ¿sí? ¿Estamos bien? Y ya de ahí, pues lo único que tengo que hacer, pues es sacarle raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 202, bueno, ahí sí lo tengo que hacer. 14.21. 14.2126. Y ya está, ¿no? Entonces, para que esto tenga sentido en el mundo físico, en nuestro mundo, pues el triángulo debe de tener de hipotenusa 14.2, ¿vale? Ya. Entonces, vean que es muy sencillo, nada más es si es necesario hacer el despeje previo, si no, pues trabajamos con la fórmula tal cual Para sacar con raíz cuadrada, para ¿no? sacar con raíz cuadrada, ¿no? Entonces, en realidad, aquí, como pueden ver, no necesitamos de los ángulos, no necesitamos de nada. Lo que sí, pues, es que obviamente necesito los dos lados, ¿no? El teorema de Pitágoras es una herramienta, digamos, esencial, porque, pues, a partir de dos lados yo puedo buscar el tercero en un triángulo rectángulo. Pero digamos que tiene sus desventajas, porque en primera solamente funciona para triángulos rectángulos. Y en segunda, a fuerza tengo que conocer los otros dos lados. Si no es rectángulo y no conozco los otros dos lados, pues no puedo usar teorema de Pitágoras, ¿no? A lo mejor para poderlo usar, pues necesitaría de una herramienta más poderosa a tener que usar directamente la fórmula del teorema, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, no implica que no deje de ser práctica en problemas del contexto, ¿no? ¿Sale? Y ya por último, les voy a mostrar un ejemplo, digamos ya con un contexto. Ajá. Porque, bueno, pues los problemas que más nos van a interesar pues, son aquellos que tienen un concepto, ¿no? Para que entremos ahí en cómo es el contexto, cómo funciona cuando tenemos un problema, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo. Dice así. Dice, para la construcción de una escalera, lo voy a abreviar nada. Para la construcción de una escalera, necesitan saber de dónde empezar. La escalera tiene una altura de 4 metros y la longitud ¿Anotamos el problema? será de... Profe, ¿Mandé? ¿anotamos el problema? Yo les sugiero que sí. Recuerden que, bueno, este es un tema nuevo, ¿no? Entonces, al menos, por ejemplo, cuando son las páginas del libro, son temas que vamos recapitulando, pues ya como sea, ¿no? Pero como es la primera vez que ven digámoslo así, el tema, y ahí les sugeriría un apunte, ¿no? De lo que vamos viendo. Les insisto, a lo mejor no es necesario que Sí, se preocupen, ese sí lo estoy haciendo. no se preocupen tanto por que no les dé tiempo a lo mejor pasarlo ahorita. Recuerden que de todas formas pues, los videos los voy escribiendo. Ya fíjense que por cierto, ahorita que tocaste ese tema, antes que se me olvide, y mientras lo van pasando, es que, bueno, comentábamos esa situación con el director de los videos. Bueno, al menos de forma personal, a veces se me hace complicado, por ejemplo, lo subo, la situación es esta, ¿no? Termina esto, se graba, y primero lo tiene que convertir, tiene que convertir a un formato para poderlo subir al canal. Después, ya que lo Ajá, convirtió, lo que por cierto se tarda renderiza. como media hora,
Después lo subo a YouTube y que se tarda otra media hora. O sea, ya perdí una hora. Y ya luego les tengo que mandar los links al Edmodo para que los puedan ver, porque los colocamos en privado, la privacidad de los datos, lo que quieran, ¿no? Entonces, lo que le comentaba, bueno, Víctor, pues era la manera en utilizar esto, y pues simplemente lo que me decía era que les comentara. Es que pues a lo mejor los videos los dejé ahí abiertos, los dejé como, pues sí, como público, para que ustedes, por ejemplo, directamente nada más busquen el canal de la escuela. Recuerden que es Colegio Español TZ, desde YouTube, desde ahí ustedes pueden entrar y ya desde ahí van a ir viendo la lista de todos los videos para que no tengan que esperar hasta que yo les mande el link en el Edmodo. Y a veces, la verdad, para serles honestos, por ejemplo, ahorita los dejo cargando, ¿no? Por aquí ahorita acaban mis clases a la 1, dejo cargando los videos para convertirlos y acabo como hasta por las 3. Luego los empiezo a subir hasta porque me pongo a hacer otras cosas, después ya los subo como por las 5. Y luego me pongo a hacer otras cosas y ya los links se los vengo a mostrar hasta la noche, pero a lo mejor los videos ya estaban más antes. Entonces es lo que a lo mejor voy a empezar a hacer para no demorar tanto tiempo en que ustedes también los puedan ver, es así, y para que pues sea más fácil, ¿no? Ya no los tengo que andar publicando en el modo, ya ustedes saben que pues directamente van a aparecer ahí en el canal de YouTube y los pueden buscar ahí en el canal, ¿no? Para no tener que seguir y seguir con los links, ¿no? Así ya los pueden buscar, digamos, por su propio. Bueno, entonces, después de este comercial, decía que para construir una escalera en alguna casa, pues necesitan saber desde dónde comenzar, ¿no? Pero lo que sí saben es que ellos quieren que la escalera tenga una altura de 4 metros, ajá, y que la longitud de esa escalera sea de 8 metros. Entonces, ellos lo que les falta saber, pues, es desde dónde comenzar, ¿no? Las 10. Entonces, bajo esta idea, ¿están de acuerdo que, por ejemplo, pues este sería el piso, ¿no? ¿Vale? Y entonces ellos quieren una escalera que tiene una altura de 4 metros, es decir, fijándonos, fijándonos a lo mejor esta es la altura respecto al piso, ¿no? Ajá, y entonces aquí es donde va a haber 4 metros, ¿no? Ajá, de aquí hasta el suelo. Y dice que la longitud de la escalera será de 8 metros. Entonces, esos 8 metros, ¿dónde van? ¿A lo largo? Lo largo A de lo la escalera. largo. Ajá, pero ¿qué sería? ¿Sería lo que va aquí o Ajá. sería lo que va aquí, Sería lo que va abajo. abajo? Ajá. Fíjense en algo importante. Recuerden que ¿dónde va a estar la escalera? O sea, si ustedes, bueno, a lo mejor la escalera, bueno, lo correcto es hacerla así, ¿no? Ajá. Pero en síntesis, bueno, podemos decir que es recto, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la escalera? Pues lo que vamos subiendo, ¿no? Y dice que la longitud de la escalera debe de ser de 8 metros. Ajá. Entonces, en realidad lo que tiene los 8 metros es lo que está aquí. ¿Es la hipotenusa? Ajá, lo que sería nuestra hipotenusa. Porque recordemos que en un principio, en el problema, dice, para la construcción de una escalera necesitan saber de dónde empezar. Es decir, eso me quiere decir a mí que lo que no saben, pues es desde dónde empezar respecto al piso. Ajá. O sea, respecto al piso, yo no sé desde dónde poner mis tarimas, ¿no? O sea, no sé si han sido observativos, si se han fijado en cómo construyen las escaleras, en cualquier caso, lo que ustedes quieran, pero ponen unas tablas, que es lo que le llaman como cimbra, para poder poner las cadenas y el concreto y todo lo que ustedes quieran. Entonces, a lo mejor, pues debe de darse alguna idea ahí, por decirlo así, el albañil, pues para poder saber desde dónde va a poner las tablas, para que al final, cuando él termine de colar, pues tenga las 8 metros y no le falten ni le sobren, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que nosotros necesitamos saber es la parte de abajo. Ajá. O sea, lo que necesitamos es la parte, digamos, de acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que no sé. Entonces, bajo esa idea, pues como siempre, quien sería nuestro C, pues sería el 8, quien sería nuestro A y B,
pues, podrían ser estos dos, ¿no? Mm. ¿Vale? Y ya de ahí, pues ya nada más me preocupo por aplicar la fórmula. En este caso, pues recordemos que lo que yo quiero encontrar es B. Entonces tendría que despejar antes de poderla usar. ¿Ah? Es decir, aquí t cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, primero tengo que despejar para B. Pero para despejar, pues el A está sumando, pasa del otro lado. Estando. Entonces, Están. y luego para deshacerme del cuadrado, pues sacamos raíz. Sustituimos datos y ya acabé, ¿no? Entonces tendríamos que B es la raíz de C, pero C vale 8, menos A, pero A vale 4. Entonces 8 al cuadrado son 64 64. y 4 al cuadrado 16. Y 64 menos 16, 48. 48, ajá. Y luego ya nomás la raíz de 48, ¿no? 6.92. 92, 82, creo. Y ya, eso sería entonces lo que tendríamos que hacer, ¿no? Hagan de cuenta que si ustedes tienen que poner la escalera sobre una pared, ¿no? Pues con 1 metro ustedes pueden medir desde el suelo, de la pared hasta la otra orilla, y ver, pues entonces que ahí ustedes necesitan poner el pie de la escalera a 6 metros de esa pared, por decirlo así. O 6 metros. ¿Cuánto quedó? ¿6 punto qué? 6.9282, ¿no? Casi 7. ¿no? Entonces, así, por ejemplo, pues el albañil puede decir que puede poner las tablas a 7 metros, y ya cuando tire las tablas, pues ya al final va a tener los 8 metros que él necesita, ¿no? Ajá. Entonces, aquí lo importante es el contexto, el entender bien el problema para saber dónde ubicar las cosas. Porque imagínense, si nosotros ponemos el 8 ahí abajo, pues ya en automático estamos resolviendo otro ejercicio que a lo mejor corresponde a una situación diferente, pero que ya no tiene que ver con el problema original que nosotros queríamos atacar. ¿Vale? Ya tendría que ver con otra cosa. Ajá. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? En donde está el 8 es hipotenusa. Ajá. Por eso ahí le puse la C, ¿no? O sea, C, ahí es el 8, A, ese que parece como 9 feo, ese es A, y es el 4, y B es lo de abajo, que ahí marqué como rojo, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda? Mm. ¿No? Bueno, pues entonces, eso sería todo por hoy. Como siempre, pues les agradezco su tiempo. Y les repito, por eso es que quiero ya empezar de una vez con este tema, porque después de todo ya nomás nos va a faltar un parcial y no quiero verme después en la necesidad de hacer todo rápido con tal de que acabemos, ¿no? Prefiero de una vez mejor recortar algunas cositas para darme tiempo para otras cosas nuevas que no hemos visto para nada. ¿Vale? Bueno, ¿ya lo puedo quitar? Ujú. ¿Sí? Sí, Adiós, profe. Sale, pues entonces nos vemos. De todas formas, recuerden que ya los videos los voy a subir al rato y ya solitos ustedes los pueden buscar en el canal. Nos vemos. Bueno, pues creo que todos van a desayunar. Provecho. ¿Sí? Gracias. Yo igual, Ay, Raúl, Anónimo. Gracias. igual voy a desayunar. Provecho, profe. Adiós. Gracias. Adiós.